Esta es la escalofriante historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino, el hombre que demostró que el mal más puro puede esconderse a plena vista. Para entender la mente de un monstruo, a veces tenemos que mirar a su infancia. Pero lo que encontramos en la de John Wayne Gacy es un pasado tan oscuro que te hace preguntarte si la maldad nació con él o si le fue sembrada. John Wayne Gacy tenía un origen polaco y danés. De niño, era gordo. Era un blanco fácil. Pero, aunque sufría por su peso, tenía un lazo muy fuerte con sus dos hermanas y con su madre, a quien le gustaba llamarlo cariñosamente John. El problema era su padre. Un hombre alcohólico, un abusador que maltrataba a toda la familia. John era castigado a menudo, y no con un simple regaño. Su padre le pegaba con un cinturón de cuero. También maltrataba a su madre, y eso le dejó a John un problema muy serio. Cuando llegó a la adolescencia, empezó a tener graves problemas sexuales. Durante su niñez y adolescencia, John se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él. Hacía todo lo que podía, pero fueron muy pocas las veces que logró su aprobación. Su padre lo humillaba, lo degradaba y lo llamaba sin parar con insultos. Marica, estúpido y niño de mamá. Esas eran las palabras que más escuchaba. Como si eso no fuera suficiente, a los 9 años de edad, un supuesto amigo de la familia abusó sexualmente de él. Su primer matrimonio terminó después de que la policía lo detuviera el 10 de mayo de 1968. Fue declarado culpable por abuso sexual a menores. Por ese crimen, fue sentenciado a 10 años en prisión, pero solo estuvo 18 meses encerrado. Salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970. ¿Por qué? Por su buen comportamiento dentro de la cárcel. La doble vida de un monstruo. En las afueras de Chicago, la figura de John Wayne Gacy era la perfecta imagen del vecino americano. Era un contratista muy exitoso y gozaba de una reputación impecable en su comunidad. Su vida pública estaba repleta de actos de bondad, participaba activamente en la política local, organizaba parrilladas para el vecindario y, para la felicidad de todos los niños, se vestía como Pogo el payaso para eventos de la comunidad y fiestas infantiles. Su cuerpo robusto y su sonrisa inquebrantable lo hacían ver como un hombre feliz e inofensivo. Pero su vida privada era un infierno de perversidad. Durante 6 años, entre 1972 y 1978, Gacy usó su imagen de hombre respetable para atraer a jóvenes a su casa. La mayoría de sus víctimas eran adolescentes y jóvenes adultos en situaciones de vulnerabilidad, como autoestopistas, chicos que buscaban trabajo o un lugar donde pasar la noche. Con una astucia escalofriante, les ofrecía trabajo en su compañía de construcción. Su amabilidad y su aparente honestidad eran la carnada perfecta. Una vez que las víctimas entraban en su casa, su destino estaba escrito. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas, a cambio de alojamiento y sexo. Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972, John Wayne Gacy se detuvo. Lo que parecía un simple acto de bondad, un hombre dando un aventón a un chico de 16 años, Timothy McCoy, en realidad era el inicio de una pesadilla. El primer asesinato conocido de Gacy ocurrió el 3 de enero de 1972. Según su relato posterior, tras una fiesta familiar la noche anterior, condujo hasta el centro cívico a primera hora de la mañana para ver una exhibición de esculturas de hielo. Luego, con una amabilidad engañosa, atrajo a Timothy, de 16 años, desde la terminal de autobuses. Timothy se dirigía a casa de su padre en Nebraska, e informó a Gacy que su autobús no llegaría hasta el mediodía. Gacy, con una sonrisa, lo llevó a un recorrido turístico por Chicago y luego lo llevó a su casa con la promesa de que podría pasar el resto de la noche allí y regresar a la estación a tiempo para tomar el autobús. Pero el horror lo esperaba en la mañana. Gacy afirmó que se despertó temprano a la mañana siguiente y encontró a McCoy de pie en la puerta de su dormitorio con un cuchillo de cocina en la mano. Lo que ocurrió después es una lucha de vida o muerte.
Gacy saltó de la cama y Timothy levantó ambos brazos en señal de rendición, cortándole accidentalmente el antebrazo. Gacy lo desarmó, le golpeó la cabeza contra la pared del dormitorio y lo pateó contra el armario. Timothy le dio una patada en el estómago. Gacy entonces agarró a Timothy, lo tiró al suelo y lo apuñaló repetidamente en el pecho. Mientras Timothy agonizaba, Gacy afirmó haber lavado el cuchillo en el baño. Luego, con una calma escalofriante, fue a la cocina y vio el desayuno preparado en la mesa. El joven había puesto la mesa para dos, había entrado en la habitación de Gacy para despertarlo, llevando distraídamente el cuchillo. Gacy lo enterró en el sótano de su casa y luego cubrió su tumba con una capa de hormigón. Años después de su arresto, en una entrevista, Gacy declaró que inmediatamente después de matar a Timothy, se sintió totalmente agotado. Pero la verdad detrás del crimen era mucho más oscura. Gacy señaló que al apuñalar a Timothy y escuchar los gorgoteos y jadeos, experimentó un orgasmo alucinante. Añadió, sin remordimiento alguno, fue entonces cuando me di cuenta de que la muerte era la máxima emoción. Esto causaba malos olores y atraía moscas a su domicilio. Hacia 1975, la recelo de Carol Hoff ya era evidente. Ella sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no se debían a su empleo, sino para tener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que en ese mismo lugar se perpetraban. El 29 de julio de 1975, el horror se hizo realidad con el asesinato de John Butkovich, un joven de 18 años, que fue violado y estrangulado. Según Gacy, John se aproximó y le manifestó, «Deseo dialogar contigo». Gacy lo invitó a montarse en su auto y después lo invitó a regresar a su vivienda, aparentemente para solucionar el asunto de su salario pendiente. En su casa, Gacy le sirvió una bebida y luego lo engañó para que le esposaran las muñecas a la espalda. Gacy confesó después haberse sentado sobre el tórax del chico un rato antes de estrangularlo. Resguardó el cadáver de John en su garaje, con la intención de sepultarlo más tarde en el sótano. Cuando su esposa e hijastras retornaron a su vivienda antes de lo esperado, Gacy enterró a John bajo el pavimento de hormigón de la prolongación del almacén de herramientas de su garaje, en un hueco desocupado donde proyectaba excavar una losa de desagüe. Tras un receso delictivo de más de 3 años, el posterior divorcio de Gacy, en marzo de 1976, le posibilitó gozar de más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escalada de delitos a una cadencia de uno cada 3 o 4 semanas. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, testificó que John Gacy le brindó llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era bastante insistente, pidiéndoselo hasta 7 ocasiones e inclusive brindándole marihuana. De las 2 víctimas, Daniel fue quien sobrevivió para relatar el método de Gacy, el cual consistía en sujetarlos, torturarlos de diversas maneras, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio de 1978 y después de asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en un área fluvial del río, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago, puesto que no había cabida para más cuerpos sepultados en la vivienda. El cadáver apareció con prendas interiores. El 12 de noviembre apareció un segundo cuerpo a tan solo 5 kilómetros en el mismo río. El cadáver fue identificado como Frank Landingen, un vendedor de pequeña monta y prostituto que moraba en la calle. Presentaba, como el anterior, lencería encajada en la garganta de la víctima. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado tras la desaparición del adolescente de 15 años Robert Pax, a quien su compañera de empleo vio por última vez rumbo a una entrevista de empleo en la vivienda de Gacy. Una inspección en la vivienda de John, en Norwood Park, reveló variados artículos relacionados con otras desapariciones. Curiosamente fue arrestado días después por comercio de drogas. El 22 de diciembre de 1978, John Gacy recurrió a sus abogados y confesó sus delitos, hastiado de la continua vigilancia policial.
Llegó incluso a decir que los agentes eran sus custodios e invitarlos a su morada. En su declaración, afirmó haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el puñal en el cuerpo de un joven y observar cómo la sangre emanaba, sintió una sensación de excitación y esto empezó a complacerlo. Confesó haber matado a 33 individuos e indicó la localización de 29 de los cadáveres a la policía. Estaban sepultados en su propiedad. Llegó incluso a exhibir a la policía un plano con la ubicación exacta de los cuerpos. Para el día 29 de diciembre de 1978, tras 6 días de excavaciones, la policía ya había desenterrado 27 cadáveres. Las otras 4 víctimas, dijo, las había lanzado a un río cercano. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el más adulto 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cadáveres fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida, Robert Piest, fue hallada en el río Illinois. Años más tarde, el horror volvió a asomar su cabeza. En 1998, mientras se ejecutaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la vivienda de la madre de Gacy, las autoridades hallaron restos de al menos 4 personas más. En 2010, el caso se reabrió. Desenterraron 8 de los cuerpos que hasta la fecha no habían logrado ser identificados y, gracias a los adelantos tecnológicos, se extrajo ADN de los fallecidos. Se pudo identificar a la víctima número 19 como William George Bundy. Más tarde, en 2017, se logró identificar a otro joven, la víctima número 24, James Barr. En 2021, se logró identificar a otra víctima de Gacy, Gwen Alexander. En la actualidad, todavía quedan 5 víctimas de John Gacy sin identificar. ¿Cómo asesinó a sus víctimas? John Gacy asesinó al menos a 33 jóvenes y niños. 26 de ellos fueron enterrados en el sótano de su propia casa, un cementerio personal. Sus víctimas eran tanto conocidos como personas que encontraba al azar. Las atraía desde lugares concurridos como la estación de autobuses, Buckhouse o de la calle. Usaba diferentes métodos para capturarlas, les prometía un trabajo en PDM, su empresa de construcción, les ofrecía bebidas, drogas o dinero a cambio de sexo. A algunas víctimas las secuestraba a la fuerza, pero a otras las engañaba. Las hacía creer que él, quien a menudo llevaba una placa de sheriff y luces rojas en su Oldsmobile negro, era un oficial de policía. Gacy solía traer a una sola víctima a su casa, aunque en más de una ocasión tuvo lo que él mismo llamaba dobles, 2 víctimas asesinadas en la misma noche. Dentro de la casa de Gacy, su modus operandi habitual era acosar a los jóvenes con alcohol, drogas o, en general, ganarse su confianza. Luego, sacaba unas esposas para mostrar un truco de magia, a veces como parte de una rutina de payasadas. Normalmente se esposaba las manos a la espalda y luego se liberaba subrepticiamente con una llave escondida. Después, se ofrecía a mostrarle el truco a su futura víctima. Con su víctima sujeta, Gacy procedía a la violación y la tortura. Con frecuencia comenzaba sentándose sobre el pecho antes de obligarla a practicarle sexo oral. Gacy luego infligía actos de tortura, incluyendo quemaduras con puros, obligar a su cautivo a imitar a un caballo mientras se sentaba sobre su lomo y tiraba de riendas improvisadas alrededor de sus cuellos, y la violación con objetos extraños como consoladores y frascos de medicamentos tras haberlos sodomizado. Gacy frecuentemente esposaba los tobillos de sus cautivos a un madero de 2x4 con esposas atadas en cada extremo, un acto inspirado en los asesinatos en masa de Houston. También se burlaba de muchas víctimas durante su abuso, y se sabía que ahogaba parcialmente a varias en la bañera antes de revivirlas repetidamente. Gacy solía asesinar a sus víctimas colocándoles un torniquete de cuerda alrededor del cuello y apretándolo progresivamente con el mango de un martillo.
Se refería a esto como el truco de la cuerda, y con frecuencia le informaba a su víctima: este es el último truco. En ocasiones, la víctima convulsionaba durante 1 o 2 horas antes de morir, aunque varias víctimas murieron por asfixia por mordazas de tela metidas profundamente en sus gargantas. A excepción de sus 2 últimas víctimas, todas fueron asesinadas entre las 3 y las 6 de la mañana. Gassi solía almacenar los cadáveres de las víctimas debajo de su cama hasta 24 horas antes de enterrarlos en el sótano, donde periódicamente vertía cal viva para acelerar la descomposición. Algunos eran llevados a su garaje y embalsamados antes del entierro. El olor que delató al asesino. La escena en la casa de John Wayne Gacy parecía normal, a primera vista. La policía se presentó en la casa de Gacy para interrogarlo. A pesar de su encanto y su disposición a colaborar, los detectives sintieron que algo no estaba correcto. La tensión flotaba en el aire, pero había algo más. Algo que no podían ver, pero sí sentir. Un olor putrefacto y dulzón, nauseabundo, flotaba en el aire de la vivienda. Era un hedor que se metía en la piel y los perseguía. Gacy intentó ocultarlo, alegando que se debían a problemas de fontanería o a la humedad de su sótano. Pero los detectives no podían librarse de la extraña impresión de que el olor era el de la defunción. Era el silencio, el testigo mudo, que delataba al hombre de la sonrisa inquebrantable. Tras días de vigilancia y una orden de registro, Gacy fue acorralado. La policía lo llevó a una sala de interrogatorios. Allí, sin el refugio de su hogar, la fachada del payaso se desintegró. Durante un interrogatorio que se extendió durante horas, Gacy se quedó en silencio, mirándolos con ojos vacíos. Finalmente, el hombre se colapsó. La confesión no fue un torrente de lágrimas o arrepentimiento, sino algo mucho más escalofriante. Con una frialdad escalofriante, Gacy empezó a confesar. Reveló un secreto que heló la sangre de los detectives. Los cuerpos de sus víctimas no se hallaban en un sepulcro lejano, en un bosque o en un pantano. No. Los cadáveres estaban en su propia vivienda. Debajo de sus pies, en el túnel de arrastre que corría bajo la casa, había creado un cementerio personal. Y el olor, aquel olor que los había atormentado, era la prueba de ello. El cementerio bajo el hogar. La confesión de John Wayne Gacy no fue un acto de remordimiento, sino una fría y metódica rendición de cuentas. Con una tranquilidad que helaría la sangre, Gacy dibujó un plano en una servilleta, señalando los puntos exactos donde había enterrado a sus víctimas. Su cementerio personal no era un lugar remoto, sino el espacio de arrastre debajo de su propia casa, a solo unos metros de donde él comía y dormía. Imagina el horror de saber que, mientras este hombre vivía una vida normal, un oscuro secreto yacía justo bajo sus pies, un lugar donde los cuerpos de sus víctimas se pudrían en el anonimato de la tierra. La pesadilla se hizo realidad cuando los forenses comenzaron a excavar. Aquella casa, una vez un símbolo de la vida suburbana, se convirtió en una fosa común. Día tras día, con palas y desesperación, sacaron cuerpo tras cuerpo del suelo. El recuento final fue de 29 víctimas enterradas en su propiedad, una escalofriante acumulación de vidas jóvenes que Gacy había robado y escondido en los confines de su hogar. El simple número era una bofetada a la conciencia de la sociedad. Además, confesó haber arrojado otros 4 cuerpos al río para deshacerse de ellos, como si fueran basura. La comunidad de Chicago quedó en estado de shock. El amable vecino, el contratista que organizaba fiestas, el payaso que animaba a los niños, era en realidad un monstruo que había vivido en medio de ellos. John Wayne Gacy fue condenado por 33 asesinatos, pero el horror que infligió va mucho más allá de un número. Es la aterradora idea de que el mal puede vivir justo al lado, con una sonrisa en el rostro y un secreto letal escondido bajo la alfombra. Un horror que no se desvanece con los años.